Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias a todos por estar aquí. El día de hoy, en la sesión bibliográfica, vamos a hablar del artículo de diferencias de género en las asociaciones entre abuso sexual, síntomas de estrés postraumático y conducta delictiva en una muestra de adolescentes detenidos. Los objetivos del estudio es determinar si las niñas y niños abusados sexualmente exhiben niveles similares de una constelación de síntomas arraigados a los déficits de la autorregulación, es decir, trastorno de estrés postraumático, características límite de la personalidad, disociación y disregulación emocional que han sido comúnmente asociados a abuso sexual entre las niñas. Y luego determinar si las características límite de la personalidad, la disociación y la disregulación emocional actúan como mecanismos de asociación estadística entre abuso sexual y trastorno de estrés postraumático y entre abuso sexual y delincuencia. Bueno, el contenido de la sesión va a ser el siguiente. Inicialmente vamos a hablar de abuso sexual en menores. Vamos a hablar un énfasis en abuso sexual en varones, consecuencias psicoemocionales, el marco legal. Posteriormente hablaremos de conducta delictiva, entraremos en marco legal, factores de riesgo, trastorno de estrés postraumático y trastorno límite de personalidad, su relación con conducta delictiva. Hablaremos del artículo y finalmente hablaremos de las conclusiones. Bueno, vamos a hablar primero del abuso sexual a menores y la Organización Mundial de la Salud lo define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados y las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el trabajo. Aquí les mencionaré la prevalencia. La prevalencia mundial está dada que el 19.7 de las mujeres lo llegan a sufrir y el 7.9 de los hombres. Entre los porcentajes de las personas que cometen abuso sexual, el 90% son conocidos. Y de este 90%, viéndonos, el 30% son familiares, es decir, hermanos, padres, tíos, primos. Y en contraparte, el 60% son conocidos o amigos de la familia, como niñeras, vecinos, etcétera. Y únicamente el 10% es llevado a cabo por extraños de la familia. Hablaremos del abuso sexual en varones menores. El abuso sexual se estima entre un 2 y 5% de la población masculina. Se abusa de un niño por cada 2 a 4 niñas. Nada más que aquí hay algo interesante, que hay un subregistro o subdetección del abuso sexual en niños. Y esto es por, cierto estigma en relación a esto, por los temores de incredulidad y del estigma de la orientación sexual. Entonces, los niños abusados sexualmente por temor a que van a ser juzgados o se les va a juzgar sobre su orientación sexual y demás, no lo reportan. Entonces hay un subregistro, entonces esto es algo sumamente importante. Luego, dentro de nuestra práctica y la práctica de la medicina, el abuso sexual genera distintos tipos de consecuencias y aquí están ejemplificadas en distintas esferas. Vamos a hablar primero de la sexual, que puede llegar a generar disfunciones sexuales, conductas sexualizadas, prácticas sexuales de riesgo y prostitución. Dentro de la esfera orgánica puede generar complicaciones gastrointestinales, ginecológicas, dolor, cardiopulmonares, obesidad. En el ámbito psiquiátrico, que es el que nos compete, se ha asociado con trastorno depresivo mayor, trastorno de estrés postraumático, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno por consumo de sustancias, trastornos de la personalidad y conductas autolesivas. Y en el ámbito psicológico se ha asociado con alteraciones en la imagen corporal, en la identidad, baja autoestima, déficit en la autorregulación, habilidades sociales inadecuadas y tendencia a la revictimización. Vamos a hablar del marco legal referente al abuso sexual y, como verán, hay dos columnas, una que es el Código Penal de la Ciudad de México y el otro que es el Código Penal Federal.
El Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 176, menciona que al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, lo obligue a observarlo o lo haga ejecutarlo. Y el Código Penal Federal, en su artículo 260, nos va a mencionar que comete delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o lo obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Bueno, posteriormente vamos a pasar a esta parte que es importante, que difieren ambos códigos penales, difieren en lo que vamos a mencionar ahorita. En el apartado de menores, el Código Penal de la Ciudad de México, en su artículo 281, menciona que al que realice cópula con cualquier persona de cualquier sexo menor a 12 años. Y en el Código Penal Federal, en su artículo 261, nos va a mencionar que a quien cometa delito de abuso sexual en una persona menor a 15 años o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento, o por cualquier causa no pueda resistirlo o lo obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona. Y aquí puse una acotación que es importante mencionar, que el Código Penal de la Ciudad de México hace más énfasis en eso, es que si la persona tiene menor de 12 años, cualquier delito sexual cualquier acto sexual es delito, aunque haya consentimiento. Luego, posteriormente, voy a mencionarles otros apartados que únicamente los menciona el Código Penal de la Ciudad de México, que es el estupro, su artículo 180, que menciona al que tenga cópula con una persona mayor de 12 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño y se perseguirá por querella. Y tenemos al incesto, que es el artículo 181 y es a los hermanos o a los ascendientes de descendientes consanguíneos en línea recta que con su conocimiento de su parentesco tengan cópula entre sí. Bueno, ya que estamos dentro del marco legal y nuestra plática es acerca de adolescentes, les mencionaré la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y esta ley es importante y ahorita se los mencionaré por qué. Esta se encarga de tipificar delitos graves y aquí lo importante es porque son adolescentes, el objetivo es darles oportunidades de reinserción social a los jóvenes que cometen este tipo de delitos. Esta ley la aprobó el Congreso de la Unión aprobó esta ley el 18 de junio del 2016 y aplica para adolescentes de 12 a 18 años. Y bueno, va a tipificar estos siguientes delitos como delitos de alto impacto, que son homicidio doloso, secuestro, violación, extorsión agravada, robo con violencia y posesión de armas del ejército. Algo importante de esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes es que derogó a los establecidos en otras entidades, entonces ya aplica para todo el país, aplica para todo México. Y aquí lo importante de esta ley es que va a establecer ciertos grupos etarios y son los siguientes tres. El primero va de 12 años a menor de 14, el segundo va de 14 años a menor de 16 y el tercero va de 16 años a menor de 18. Y esto va a determinar la acción penal que se va a ejecutar de acuerdo a la ley. Y en el primero es menor 1 año de sanción, en el segundo es menor a 3 años y en el último es menor a 5 años. Y todo esto para evitar llegar a una sanción privativa y se utilizan otro tipo como las medidas cautelares para evitar que se llegue a la última instancia. Luego, posteriormente, ahorita les mencionaré los factores de riesgo de la conducta delictiva en ambos sexos en la adolescencia y si se fijan en las columnas ahí están mencionados, iremos uno por uno y vamos a empezar por los modelos negativos de paternalidad y un factor de riesgo es haber sufrido maltrato infantil de cualquier tipo. Otro es abuso físico o sexual, otro es negligencia, padres punitivos y caos en el hogar. Y bueno, también psicopatología dentro del hogar o el uso de sustancias de los padres también. Luego vamos a irnos a los psicológicos. Y los psicológicos está una mala regulación emocional, un mayor nivel de agresividad, y esto va a ser importante porque va a ser predictivo antes de los 10 años. Luego un modelo de control de impulsos y una insatisfacción permanente, que bueno, todo esto lo iremos detallando más adelante. Ahora vamos a ir a los ambientales, que hay áreas geográficas con alta densidad de población, también esto es un factor de riesgo. El uso de sustancias también lo es, detallaremos más adelante también este apartado. Exposición crónica a la violencia, este también es otro factor de riesgo importante. Y bueno, por último está la televisión o los videojuegos, que como que se ha normalizado últimamente, en las últimas décadas, la violencia, ¿no? A través de las películas, a través de los videojuegos, ¿no? Hay cierta
como cierta recompensa y se va normalizando este tipo de conducta. Y bueno, vamos a ir a los genéticos, que la heredabilidad, como verán, tiene un rango muy amplio, ¿no? Que va de 30 a 81%. Entonces, bueno, quizá haga falta investigación más en esta parte. Luego, vamos a hablar de trastorno de estrés postraumático y conducta delictiva. Y bueno, ahorita como estábamos viendo en el artículo, que el maltrato infantil, incluido el abuso sexual, afecta negativamente la capacidad del niño para regular los siguientes dominios: cognitivos, afectivos y conductuales. Y va a haber otro tipo de características, como el trastorno de estrés postraumático, la disregulación emocional, la disociación y las características límite de la personalidad, que van a vincular el comportamiento delictivo en niñas. Las bibliografías ahí es revisión de artículos y especifican esto, ¿no? Que lo va a vincular. Luego vamos a hablar de trastorno límite de personalidad y conducta delictiva. Igualmente que el anterior, no hay tantos estudios que hablen sobre esta relación. Y en este estudio, de esta diapositiva, investigaron en una población penitenciaria de mujeres. Entonces, llegaron a las siguientes conclusiones: que el trastorno límite de la personalidad, bueno, por una parte se va a asociar a síntomas psiquiátricos y a una conducta desadaptativa. Y bueno, que el trastorno límite de la personalidad está sobrerepresentado en la mayoría de los estudios de poblaciones carcelarias. Entonces, fíjense, eso es interesante. Las delincuentes parecen exhibir tasas más altas de trastorno límite de personalidad, y aquí va con lo que se asocia: con historia de abuso sexual infantil, con perpetración de crímenes impulsivos y violentos, encarcelamiento por violencia doméstica y, fíjense, por rasgos antisociales comórbidos. Bueno, hablaremos, en México no hay muchos estudios que hablen de delincuencia en adolescentes, pero bueno, hay uno que es importante, que es de Elena Azaloa, es mexicana, y ella es una doctora en antropología social y psicoanalista. Entonces, ella y su equipo de investigadores, en conjunto con la Secretaría de Gobernación y la UNICEF, llevaron a cabo este estudio, que es diagnóstico de los adolescentes que cometen delitos graves en México. Y lo realizó en algunos estados: en Morelos, Hidalgo, Coahuila y Sinaloa, con una muestra de 396 jóvenes detenidos. Y bueno, aquí están la información que se obtuvo de ese estudio, que bueno, los delitos, el más frecuente fue robo con violencia en un 35%, homicidio en un 22%, delito contra la salud en un 19%, bueno, seguido de secuestro, robo de vehículo y delincuencia organizada. En el nivel de escolaridad, nunca fue a la escuela, era un 1%, primaria incompleta 12%, primaria completa 18%, secundaria incompleta 28%, seguido de secundaria completa, preparatoria incompleta y carrera técnica. Luego, en esta misma muestra, el consumo de sustancias que tuvo esta muestra fue de marihuana en un 52%, cocaína en un 26%, solventes 19%, bueno, seguida de las demás sustancias. Algo en lo que no hicieron diferencia fue que pusieron cocaína, crack y piedra como, bueno, los evaluaron de forma separada. Y ahora sí, lo que nos compete más para el artículo del día de hoy fue dentro de este mismo estudio del diagnóstico de adolescentes que cometen delitos graves en México. Evaluaron el tipo de maltrato que habían sufrido. Entonces, aquí vemos que los insultos, las humillaciones y las burlas estuvieron en un 19%, los golpes en un 18% y el abuso sexual en un 4%. Bueno, pasaremos ahora a la revisión del artículo, que son diferencias de género en las asociaciones entre abuso sexual, síntomas de estrés postraumático y conducta delictiva en una muestra de adolescentes detenidos. Es de Journal of Child and Adolescent Trauma, y el último factor de impacto es del 1.59% del 2014. Entonces, esta es la revista. Entonces, las hipótesis del presente estudio es que los jóvenes abusados sexualmente tendrán mayores niveles de síntomas que los jóvenes sin antecedentes de abuso sexual, y que esta diferencia se mantendrá cuando se lleven a cabo comparaciones entre género.
y la disregulación emocional, las características límite de la personalidad y la disociación mediarán estadísticamente la relación entre abuso sexual y trastorno de estrés postraumático para niñas y niños, dada la teoría, sugiriendo que los déficits de la autorregulación también subrayan trastorno de estrés postraumático. El tipo de estudio, bueno, se trata de un estudio observacional, analítico y transversal. Y bueno, aquí ya vamos a ir a la población del estudio. Fueron un total de 826 jóvenes, 214 niñas y 612 niños de entre 12 a 19 años. Y este estudio se llevó a cabo en un centro de detención juvenil en el oeste de los Estados Unidos. Y bueno, aquí vemos la población estudiada, eran de distintas etnias, caucásicos mayormente en un 53%, hispanos en un 26%, afroamericanos 5%, seguido de grupos minoritarios, isleños del Pacífico, nativos americanos, asiáticos americanos y multirraciales u otros. Utilizaron distintas escalas, distintas clinimetrías, las mencionaré para saber qué evaluaban. Entonces, la primera es de USLE Post-Traumatic Stress Disorder Reaction Index Adolescent Version. Este es de la Universidad de California de Los Ángeles, y de lo que se encarga de medir son estos tres elementos que están aquí: abuso sexual, trauma no sexual y trastorno de estrés postraumático. Es una escala autoaplicable, tiene una alta consistencia interna, un alfa de 0.90 y alta fiabilidad de retest 0.84. Y evalúa 24 eventos traumáticos específicos y de acuerdo a los criterios A del trastorno de estrés postraumático del DSM-4. Y evalúa el grado en que se han experimentado en el último mes cualquiera de esos síntomas, y además posteriormente incluye la evaluación del criterio B, DSM-4, criterio B intrusión, criterio C evitación o entumecimiento y criterio D de hiperexcitación. Y bueno, se evalúa una escala tipo Likert del 0 nunca a 4 la mayoría de las veces. Otra de las escalas que utilizaron fue The Difficulty in Emotion Regulation Scale, que lo que se encarga de medir es disregulación emocional. Esta es una escala autoaplicable, 36 aseveraciones, 1 nunca, 5 siempre, y evalúa 5 subescalas: metas, impulso, conciencia, estrategias y claridad. Posteriormente, la escala que aplicaron es de Borderline Personality Features Scale Children, que lo que se encarga de evaluar son características límite de la personalidad. Bueno, tiene un alfa de Cronbach de 0.78, una alta estabilidad test-retest moderada a 6 meses, un cuestionario que se aplica de 9 años en adelante, y cuenta con 4 subescalas: 1, inestabilidad afectiva; 2, problemas de identidad; 3, relaciones negativas y autolesiones. Y mide estos 6 elementos por subescala, y las 24 respuestas también se miden en escala tipo Likert: 1 no verdadero a 5 siempre verdadero. Utilizaron esta otra escala de Adolescent Dissociative Experience Scale, que lo que se encarga de medir es disociación, y evalúa 4 dimensiones de la disociación: la absorción e implicación imaginativa, amnesia, despersonalización y desrealización e influencia pasiva. Cada apartado tiene una escala de 11 puntos que va desde nunca hasta casi siempre 10, alfa de Cronbach 0.87. Y la última clinimetría que aplicaron fue el Self-Report Delinquency, que esa se encarga de medir conducta delictiva. Es una escala autoaplicable de 33 ítems, que es el número de veces que se han involucrado en una variación de delitos de acuerdo al estatus y crímenes violentos, así como otros comportamientos delictivos. Y también incluye uso de sustancias, un alfa de Cronbach de 0.93. Entonces, estas fueron las clinimetrías que les aplicaron a los jóvenes. Luego vamos a pasar al análisis. Entonces, una vez recabada toda la información, establecieron tablas y vieron la prevalencia de abuso sexual. Hicieron comparaciones de niñas con abuso y niños con abuso. Hicieron otra comparación de jóvenes con abuso y jóvenes sin abuso. Utilizaron MANOVA para determinar las diferencias en los niveles de síntomas. De estos síntomas: disociación, disregulación emocional y características límite de la personalidad. Establecieron ciertas covariables, que son las que están ahí: edad, etnia y ausencia de abuso, y las correlacionaron con las siguientes variables de trastorno de estrés postraumático, abuso sexual y delincuencia juvenil. Posteriormente de hacer esto, utilizaron un programa que es MPLUS versión 7.11, y esto es para medir la estimación por máxima verosimilitud, y es para probar estadísticamente la asociación entre estas variables.
Y bueno, aquí están las variables que intentan correlacionar: disregulación emocional, características límite de personalidad y disociación con abuso sexual, trastorno de estrés postraumático y conducta delictiva. Posteriormente hicieron otro tipo de intervenciones para llegar a un ajuste de modelo, como variedad de índice de ajuste, chi cuadrada, error cuadrático medio e índice de ajuste comparativo. Y en el análisis establecieron que el abuso sexual, establecieron rutas directas, las cuales incluyen trastorno de estrés postraumático, conducta delictiva autorreportada y número total de cargos legales. Y establecieron rutas indirectas, disregulación emocional, disociación y características límite de personalidad. Establecieron estas covariables: edad, etnia, trauma no sexual. Y aquí lo interesante del estudio es que hace dos modelos, uno para niñas y otro para niños, así como las rutas que se pueden asociar, ¿no?, del abuso sexual a todas las otras características que mencionaré ahorita. Bueno, aquí están los resultados. Bueno, aquí está la tabla de los resultados. Subrayados están los estadísticamente significativos. Verán que la tabla tiene una diagonal. En la parte de arriba, en la parte naranja, está para las niñas y en la parte de verde está para los niños. Entonces, ahí vamos a ver que la personalidad límite se asoció en niñas con abuso sexual, la disociación en niñas igual con personalidad límite, la disregulación emocional con personalidad límite y disociación, el estrés postraumático o los síntomas de estrés postraumático con la edad, el abuso sexual, la personalidad límite, la disociación y la desregulación emocional, y la delincuencia reportada se asoció con abuso sexual, personalidad límite y estrés postraumático. Luego, para los niños, la edad se asoció con personalidad límite, el abuso sexual con personalidad límite, disociación, desregulación emocional y estrés postraumático. La personalidad límite en niños se asoció con disociación, desregulación emocional, estrés postraumático, delincuencia reportada y número total de cargos legales. Entonces, se fijan, en niños ahí sí fue estadísticamente significativo. Luego, la disociación en niños con desregulación emocional, estrés postraumático y delincuencia reportada. La desregulación emocional con estrés postraumático y delincuencia reportada. Y el estrés postraumático únicamente con delincuencia reportada. Bueno, ahora vamos a ir a otra tabla de los resultados, y aquí lo interesante es que divide, ¿no? Pone antecedente de abuso y sin antecedente de abuso, y pone las niñas y los niños de acuerdo a la clinimetría que establecieron. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a ver ahí que la personalidad límite fue significativa y fue muy similar, ¿no?, tanto para niñas como para niños con antecedente de abuso. No así para las niñas y niños sin el antecedente de abuso. Luego, la disociación sí fue similar para los niños y niñas con antecedente de abuso, y sin antecedente de abuso únicamente fue mayormente significativa para niñas, no así para niños. Luego, la desregulación emocional fue muy similar también para niñas y niños con el antecedente de abuso, y no así para las niñas y niños sin el antecedente de abuso. Luego, el estrés postraumático igual fue similar para niñas y niños con antecedente de abuso, pero no así para niñas y niños sin este antecedente. Y la delincuencia reportada fue muy similar tanto para niñas con niños con antecedente de abuso y no así sin el antecedente. Y en el número total de cargos legales, aquí fue similar en niñas y niños con antecedente de abuso, y también fue similar para niñas y niños sin este antecedente. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, es el modelo matemático que establecieron, y si se fijan, ahí está primero abuso sexual y cómo las líneas, cómo se correlacionan con las otras variables. Las que están en verde son las estadísticamente significativas, y las que están punteadas en rojo son las que no asociaron estadísticamente significativo. Tengo otra diapositiva donde quito las rojas para que sea un poquito más explicativo. Entonces, miren, aquí tenemos que el abuso sexual se relacionó más en el modelo de niñas, con disregulación emocional y siguiendo la línea con trastorno de estrés postraumático. Y el abuso sexual por sí solo también con trastorno de estrés postraumático. Luego, el abuso sexual también se asoció de forma estadísticamente significativa con características límites de la personalidad. Y estas características límite de personalidad se asociaron a su vez con conducta delictiva autorreportada. Si se fijan, el abuso sexual no se correlacionó directamente con la disociación en niñas, y por otra parte, el abuso sexual solito
se fue hacia, de forma significativa, con conducta delictiva autorreportada. Y bueno, nada más aquí como acotación, ¿no? Que la disociación se relacionó con trastorno de estrés postraumático, bueno, porque pues forma parte, ¿no?, de una entidad que se comparte, y la disociación con conducta delictiva autorreportada también. Ahora vamos a ir al modelo para niños y hubo ciertos cambios. Aquí, bueno, igual las verdes es las que se asocian estadísticamente significativo y las punteadas en rojo son las que no. Entonces, para hacerlo más explicativo, aquí está. El abuso sexual en niños, se fijan, se asoció con disregulación emocional por sí solo, y a su vez con trastorno de estrés postraumático, y el abuso sexual por sí solito también con trastorno de estrés postraumático. Luego, el abuso sexual se asoció con características límite de la personalidad también en niños, y a su vez con conducta delictiva autorreportada, el trastorno límite de la personalidad, bueno, las características límite de la personalidad. Las características límite de la personalidad también con trastorno de estrés postraumático y también con el número total de cargos legales. Luego, el abuso sexual se relacionó estadísticamente significativa con disociación. Aquí en niños sí estuvo la disociación, y bueno, la disociación a su vez con trastorno de estrés postraumático. Y aquí solo también hubo una relación de abuso sexual y conducta delictiva autorreportada también. Bueno, la discusión, en contraste con la literatura anterior, que se ha centrado en muestras exclusivamente femeninas y formulaciones teóricas que han visto secuelas asociadas al abuso sexual como la personalidad límite como resultados femeninos específicos, ¿no? Entonces esto es algo importante de este estudio, ¿no? Como que tenemos la idea de que todas estas condiciones se asocian específicamente al género femenino. Y luego, al comparar niños y niñas abusados sexualmente, no surgieron diferencias en la desregulación de la emoción autoinformada, tampoco en el trastorno de estrés postraumático y tampoco en las características límite de la personalidad o delincuencia. Entonces, algo importante es que fue igual en ambos sexos. Luego, dentro de la misma discusión, los niños sexualmente abusados en esta muestra informaron niveles más altos de características límite de la personalidad con sus pares masculinos no sexualmente abusados, y reportaron características límite equivalentes a las niñas abusadas sexualmente. Entonces, ahorita lo que les mencionaba, ¿no? O sea, que fue similar. Luego hablaremos las limitaciones del estudio. Bueno, es un estudio transversal, y algo que los mismos autores mencionan que hubiera sido más adecuado es hacer un estudio longitudinal sobre los síntomas, ¿no? Porque, bueno, estamos en psiquiatría y sabemos que todo es mejor evaluarlo de una manera longitudinal. El autoinforme, ¿no? Esto también es importante por las bajas tasas de revelación entre las víctimas de abuso sexual, específicamente los varones. Y ahorita me lo mencionaba al principio, ¿no? Los varones tienden a tener este temor, ¿no? Que se les vaya a etiquetar porque fueron abusados sexualmente, entonces mejor no lo dicen. Una subrepresentación, igual relacionado con lo anterior, una diferencia entre la gravedad de agresiones, eso también es una limitación, ¿no? Para ver qué tipo de delitos, ¿no? había cometido cada quien, también esto hubiera sido interesante saberlo. Y por último, ya en la parte metodológica, que estuvimos haciendo las revisiones, que no se presentan coeficientes de regresión estandarizados, ¿no? Entonces, hacer esas evaluaciones así en retrospectiva es un poco difícil dada la información que aporta el artículo. Bueno, ahora hablaremos de las conclusiones. Los varones son vulnerables a sufrir abuso sexual en la primera infancia, mientras que las mujeres son más vulnerables incluso hasta la adolescencia. Luego, tanto los niños como niñas que han sufrido abuso sexual pueden presentar disregulación emocional, trastorno de estrés postraumático o síntomas de estrés postraumático, características límite de la personalidad o delincuencia, sin haber diferencias de género. Entonces, esto es de las conclusiones más importantes, ¿no? O sea, no hay diferencias de género ante este tipo de exposición. La otra es que los varones sexualmente abusados pueden presentar estas características antes mencionadas en niveles más altos que sus pares masculinos no abusados. Entonces, sí hay... Esto es importante, ¿no? Este abuso más de estas características. Y esto también es muy importante. Las características límite de la personalidad pueden manifestarse como agresión y comportamiento antisocial para los niños en la adolescencia, en lugar de como una alteración en las relaciones interpersonales. Y es un mecanismo clave que vincula el abuso sexual y la delincuencia para niñas y para niños. Y bueno, muchas gracias.